Bueno, con esta linda canción de fondo vamos a darle la bienvenida a nuestra entrevistada del día de hoy, nuestra entrevistada musical, a Xiomara Bello, a quien le damos obviamente la bienvenida a Punto Cero, a Latinoamérica, y le agradecemos de corazón profundo porque se acercó hasta acá, hasta la radio, no es fácil. Ella viene haciendo una gira por Latinoamérica, acaba de ir al Sonamo Latinoamérica en Santa Fe y obviamente que la tenemos acá fresquita y calientita para que nos, obviamente nos cuente todos los pormenores y obviamente también nos enseñe un poco de su cultura y de todo lo que viene a hacer acá Latinoamérica. Bienvenida, Xiomara, y una alegría tenerte acá. Muchas gracias, buenas noches. Ya la conocíamos, nosotras ya éramos amigas de Santa Fe, allá nos estuvimos deleitando con toda la cultura y toda la gente hermosa que nos recibió allá en Santa Fe. Entonces obviamente que quería traerla para que nos alegre la noche y obviamente nos explique un poco de toda esta cuestión que viene a sembrar, ¿no?, en Latinoamérica. Bueno, pues sí, la verdad es que un poco lo que me ha traído a iniciar este viaje por Latinoamérica ha sido la música principalmente, que al final es uno de los motores, de los bellos motores que te lleva y al cual estoy muy agradecida. Y bueno, y en concreto una música muy particular que es la música que yo hago, una música muy personal, una música escrita en mi lengua madre, que es el valenciano. Eso es muy interesante y muy lindo porque aparte parece una poesía, es como un poema que te canta, te endulza. Sí, bueno, en realidad, claro, siempre se busca también que esté esa poesía, ¿no?, en las letras de las canciones de autor o de autora. Y bueno, la sonoridad también de cada lengua, a cada uno después le puede mecer de un modo u otro. Claro. Xiomara, ¿y por qué cantante? ¿Por qué no médica? ¿Por qué no abogada? ¿Por qué no otra profesión? ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión de, bueno, yo me quiero ganar la vida como cantante? Bueno, pues mira, fíjate que yo creo que el camino me ha llevado un poco al día de hoy, ¿no? Yo cuando era pequeña empecé a tocar la guitarra y demás, pero cuando estaba terminando mis estudios de secundaria yo quería estudiar medicina. Mira, y justo. Sí, me fui a la Facultad de Medicina para ver cómo eran las pruebas de ingreso y demás. Lo que pasa es que llegó un punto en que también tenía claro que quería seguir estudiando música. Yo estudiaba guitarra, era el instrumento que tenía como instrumento principal, y llegó un momento en que me di cuenta de que llevar las dos cosas a un buen nivel era bastante complicado. Así que elegí la música. Claro, era lo uno o lo otro. Y en realidad el tema de cantar no ha sido hasta hace 2 años que decidí como salir de la ducha, ¿no? Claro. No era el lugar donde cantaba siempre. Claro, dejar a un lado la ducha y salir a un escenario. Mira qué paso importante, ¿no? Exacto. ¿Hace cuánto interpretas la guitarra, digamos, así como más profesionalmente? Que tenga recuerdo, que digas, yo a esta edad pisé por primera vez, se me eriza así la piel de pensarlo. Pues sí que tengo este recuerdo. Era cuando tenía 18 años, fue el primer concierto, digamos, como guitarrista en un grupo de samba, que se llamaba Rius do Samba. Y ahí buscaban una guitarrista y le preguntaron a mi profesor de guitarra. En aquel momento yo estaba empezando a estudiar jazz. Y él me dijo, sí, dale, de cabeza. Y yo estaba asustadísima, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a estar ahí de guitarrista en un grupo? Y tenemos concierto ya. Pero bueno, lo bueno que tuvo es que estuve muy arropada por músicos profesionales que había en esa banda. Entonces eso me dio mucha seguridad, me ayudó mucho a seguir creciendo con ellos. Claro. Y ¿te motivó? Sí, me motivó y eso, y me ayudó, me dio como mucha fuerza para decir, bueno, aquí me he equivocado en 10, 15, 30 acordes, ¿no? Claro. Pero aquí estamos, la cosa no se cae, la cosa tira para adelante. Y bueno, yo creo que cuando las cosas se hacen con amor y con entrega, no creo que salgan mal. Por ahí de pronto tienes un tropiezo, o quizá te llega a desilusionar algo que no sale tan bien como esperabas, pero creo que las cosas cuando se hacen con pasión y entrega siempre van a salir bien. Me dice como que siempre vas a tener algo satisfactorio que te llene el alma, por decirlo de alguna forma. Xiomara, cuéntanos también de dónde vienes. Somos hijas de la montaña, ¿no? De alguna forma, ya lo hablábamos antes,
para que les cuentes a nuestros oyentes de dónde vienes y obviamente el despertar cultural, ¿no?, que tienen allá. Bueno, yo vengo de dos lugares, no puedo decir de uno o del otro porque si no se enfadarán conmigo. Repartida. Mitad, exacto. Yo me he criado en una ciudad que está al norte de Valencia, que se llama Castellón, Castelló de la Plana, y porque ahí era donde yo estudiaba y donde trabajaban mis padres, pero los fines de semana, vacaciones y donde estaba toda mi familia materna, era un pueblo muy pequeñito que se llama Santa Magdalena de Pulpis. Claro. ¿Cuántos habitantes? Tiene 880, si no me equivoco. ¡Ay, no! Son todos casi familia, ponele. Sí, ahí nos conocemos todos. Los clanes. Sí, 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 por supuesto. Es todo muy familiar. Claro, muy familiar. Y de ahí nace este talento. ¿En tu familia hay alguien más que interprete algún instrumento? ¿O eres la única, eras rezagada de la familia? Sí, en realidad la carrera musical la inicié yo. Mis hermanas sí que han continuado un poco con ello. Mi madre sí que tiene esa parte artística porque ella es pintora. Claro, claro. Mi padre no, mi padre se dedica a la informática. Pero le gusta mucho la música, mucho la salsa y de ahí es que yo también he heredado todo eso un poco. Que yo ya sé que tienes como una esencia así como latinoamericana, yo te veo así, bueno, cuando no te escucho claramente no, pero si se te ve es como que sí, pareciera que tienes como ahí un gen pegado de allá, algún antepasado, bueno, ¿no? Es que de hecho lo tengo. Bueno, perfecto, mira, ahí está, ¿no? Tan lejos donde estaba. Sí, de hecho mi padre es venezolano, o sea que por ahí tengo. Listo, mira, hay países hermanos, ahí saludos a toda la gente hermosa de Venezuela que seguramente nos está escuchando, porque acá también en la radio hay muchos compañeros de allá, así que la verdad, bueno, un placer entonces, porque ¿estás en casa? Sí, mira, estoy. Estás en casa, sí, acá sí. cerquita. ¿Planeas irte para algún otro país más subiendo hacia el norte? Sí, ahora el recorrido es hacia el norte y después de Argentina tengo previsto pasar por Bolivia, dirigirme hacia Perú y bueno, quizá termine este recorrido en Colombia. ¡Ah, más qué probable. hermoso! Sí. Allá vaya a comer arepa y le da saludos a mi madre que seguramente te va a recibir con todo el amor. Te íbamos a preguntar un poquito acerca de las canciones que componen este CD que nos vienes a presentar el día de hoy, que se llama Entre Telas. Claramente yo lo digo en español, pero el CD no está escrito en español. Eso también es muy interesante para que nos cuentes. Sí, bueno, el álbum se titula Entre Teles, que es Entre Telas en valencià o catalán. Es, como he dicho antes, mi lengua madre, la lengua en la que yo me he criado y la lengua que yo utilizo en mi día a día, en realidad, para comunicarme, ¿no? Bueno, me sorprendí mucho cuando llegué a Argentina de que me comentaron de que había 12, 13 lenguas que se hablaban paralelamente al castellano y yo no lo sabía, ¿no? Y decía, ¿cómo he podido vivir toda mi vida sin saber esto? ¿No? Sí, es verdad. Pero pasa que uno siempre como que ignora, no por ignorancia, sino por la falta de información de eso. Porque, por ejemplo, a mí me preguntas si, bueno, capaz lo que le pasó también a los niños en Santa Fe es que uno no sabe que en España hablan más de una lengua y que no es el español, justamente. Exacto. Entonces, esto ha sido un poco lo que yo quería también transmitir y con la música como vehículo principal, pues dar a conocer la riqueza y gran diversidad cultural y lingüística que tiene España. Claro. Y bueno, no solamente con el valenciano o con el catalán, claro, sino con el euskera está también. El euskera, está el gallego, hay lenguas de valles, el aranés, ¿no? Hay muchísimas otras lenguas y es bellísimo que exista esto y nos enriquece como comunidades, como cultura. ¿Se sigue manteniendo ese espíritu de seguir, tener viva la lengua dentro de la misma comunidad? Sí, por supuesto. Es una lengua también que ha recibido muchos golpes a lo largo de la historia y que hay mucha gente que está luchando por ella también, porque hay zonas en las que se habla más, en las que se habla menos, en las que adquiere unas connotaciones sociales que nada tienen que ver con la lengua, ¿no? Claro. Y bueno, por ahí hay mucha lucha también. Pero a la vez es una lengua que se utiliza en casa, en las familias, en muchos pueblos de Castellón, de la provincia de Castellón, se utiliza de Valencia, en las Islas Baleares también se utiliza. Claro.
una amiguísima mía del País Vasco, Yera, a quien le mando un beso enorme, seguramente nos está escuchando, ella decía que en muchos lugares estaba prohibido inclusive hablar estas lenguas maternas, ¿no? Como que en un momento álgido y crítico de la historia se les prohibió para obviamente tratar como de que se desaparecieran, ¿no? Claro, y fíjate, mi abuela, por ejemplo, ella toda la vida habló en valenciano y toda la vida era esa su lengua en la que se comunicaba con todo su entorno. Pero en cambio no sabía escribir en valenciano. Ella fue a la escuela hasta los 14 años y lo que le enseñaron a escribir, lo justito que le enseñaron a escribir, fue en castellano. Mira, o sea, hablaba en una lengua y escribía en otra. Y era incapaz de escribir en valenciano. Yo le decía, Yaya es como le llamamos allí a nuestras abuelas, ¿no? O sea, Yaya, ¿cómo puede ser que... ¿Cómo no me escribes esto en valenciano? No, dice, es que no sé, es que lo sé hablar, pero no lo sé escribir. Claro. Y ella lo escribía todo en castellano siempre. Mira la importancia, así que nos traes este álbum para recordarnos que obviamente la lengua sigue viva, ¿no? Sí, por supuesto que sigue viva, que existe, que se pueden decir muchas cosas con ella, se puede decir poesía, se puede cantar, se puede utilizar en el día a día. En el día a día, la verdad que sí. Además que eso también es un recordatorio muy importante acá, un tirón de orejas para los latinoamericanos, porque muchas veces ignoramos que existen otras culturas dentro de nuestra propia América que tienen también sus lenguas y que hay que respetarlas por sobre todo, ¿no? Acá se acostumbraba mucho que a los pueblos originarios siempre se les negaba como ese acervo de su lengua y su cultura por querer imponer otra con una educación un poco más estricta, digamos, en el español, en el uso de las palabras, cuando en realidad nosotros tenemos una lengua materna que como que nos invita a explorar estas lenguas originarias, ¿no? De los pueblos originarios, no sé, un ejemplo muy claro son en Paraguay. Todavía se utiliza y obviamente que en la frontera que cruza con Argentina, mucha gente todavía utiliza el guaraní, pero pasa lo mismo, es mucha gente que lo pronuncia pero no lo escribe, claro. Porque esa información no se les pasa en las escuelas, como que se apunta para otro tipo de educación, ¿no? Que no sea justamente preservar una lengua originaria. Pero más hegemónica en cierto modo, ¿no? Exactamente, tal cual. Así que bueno, es un muy buen recordatorio, este álbum es un muy buen recordatorio para que todos comencemos a respetar y obviamente a inculcarle a nuestros conseres, obviamente a nuestros hijos si los tienen, que existen otras lenguas y otras modas de expresarnos, ¿no? Y que llegar al público también se puede hacer de estas formas, ¿no? Con otro tipo de música. Bueno, Xiomara, quiero que me invites a escuchar uno de los temitas que tenemos ahí preparados, porque acá le tenemos todo preparado a ella que ella decida. ¿Cuál temita quieres que escuchemos? Y que nos des un pequeño adelanto de lo que es el tema, porque ya que no entendemos nada, pues... Bueno, pues... A ver, que tú quieras. De acá, todas las selecciones. Acá lo pide, lo tiene. Mira, ahí nuestro operador está súper atento. Bueno, hay un tema que para mí es muy especial, que es el que le da nombre al disco. Genial. Se llama Entre teles, fils y agulles. Se traduce por Entre telas, hilos y agujas. Y esta es una canción que yo le escribí a mi abuela, de la que hablaba antes, que es justamente a quien yo le dediqué este álbum. Ay, qué lindo. Y bueno, mi abuela era modista y entonces yo siempre me crié con ella también mientras mis padres trabajaban y siempre estaba todo lleno de telas, de hilos pequeñitos, de cuando dejaba de coser por el suelo. Y entonces para mí tiene un valor muy especial este disco y esta canción, que se la dedico y se la dedicaré siempre allá donde esté. Bueno, un saludo allá para la Yaya, allá en el viejo continente, y nos quedamos escuchando un poquito Entre telas. Cullerada entre pardals i a la panxa plena està